Con motivo del Día del Libro y aprovechando que don Pedro Álvarez de Miranda, que va a ser nuestro conferenciante, tenía previsto venir hoy a Tenerife y mañana a Gran Canaria, lo hemos invitado para que cambie un poquito su ruta, su itinerario, y pudiera estar hoy en Las Palmas con motivo del libro para leer inmediatamente después de que termine la conferencia y ofrecernos una conferencia vinculada a la conmemoración que hoy hacemos de Cervantes y del Quijote. Don Pedro Álvarez de Miranda, voy a decir muy poquitas cosas de él porque cualquiera de ustedes, gracias a Internet, puede ver su biografía, su currículo, las publicaciones interesantísimas que él ha hecho, etc. Voy a decir unas poquitas cosas. Pedro Álvarez de Miranda es catedrático de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española. Es especialista en lexicografía y lexicología histórica y sincrónica, y desde mi punto de vista una de las máximas autoridades que hoy tiene la lingüística española en esos dos campos y en otros muchos. Yo conocí a Pedro Álvarez de Miranda obviamente por sus estudios sobre fundamentalmente del siglo XVIII, máximo especialista en el diccionario de autoridades y de otras muchísimas cosas. Pero lo conocí fundamentalmente más a fondo por unas conferencias que dio en la Fundación Juan March de Madrid y que la Fundación Juan March recogió y está a disposición de todos. La Fundación March de Madrid es una fundación dedicada especialmente a la divulgación de la cultura, de la música, de las artes, de la literatura, de la filosofía, etc. Y entre las muchísimas cosas que organiza, fundamentalmente organiza ciclos de conferencias. Y esas conferencias están grabadas prácticamente desde la fundación de la Fundación Juan March. De tal manera que tiene un arsenal de conferencias de más de 2000 conferencias de todos los temas imaginables y por obra de los máximos especialistas en ellos. Y está en abierto. Vayan a Internet, busquen Fundación Juan March, conferencias, y ahí tendrán todo. Pues don Pedro Álvarez de Miranda dio dos conferencias, un ciclo de conferencias en torno a la historia de la lexicografía española, desde las glosas medievales hasta el último diccionario de Manuel Seco y sus colaboradores. Yo nunca había oído a un profesor hablar con tanta autoridad, con tal rigor y tan hermosamente expuesto como esas conferencias de Pedro Álvarez de Miranda. Y no tuve más remedio que de comunicárselo. Yo no lo conocía personalmente, que comunicárselo. Y ahí empezó nuestra relación y ahora ya nuestra amistad. Así que tenemos la enorme suerte de contar hoy, ya digo, con una de las autoridades mayores, pero también de las voces mejores en la comunicación de lo que él sabe con el rigor y la belleza con la que él conoce. Así que, Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Se oye bien? En fin, el profesor Maximiliano Trapero es muy amable y un poco exagerado, porque luego les va a decepcionar el nivel más menos excelso de mi comunicación verbal, pero intentaré no defraudar las expectativas que les puedan generar las generosísimas palabras del profesor Trapero. Estoy encantado de estar aquí, de estar en Canarias y de celebrar con ustedes el Día del Libro, el 23 de abril, para lo cual he elegido para esta charla, para esta conferencia, un tema que creo que sí que está muy relacionado, desde luego, ¿no? La huella del Quijote en el idioma. Me parece que una buena manera de celebrar el 23 de abril, el centenario, conmemoración de la muerte de Cervantes
y elegido como día del libro es hablar de cuál ha sido la impronta, la huella, lo que nos ha quedado en la lengua española del Quijote. La estela que a lo largo de más de 4 siglos, y prácticamente desde el primer día, ha dejado en nosotros ese absoluto prodigio literario que es el Quijote, esa estela se ha rastreado palmo a palmo en la literatura, en el pensamiento, en las artes plásticas, en la música, en el cine. Se ha dicho hasta la saciedad que lo que empezó siendo un libro ha terminado convirtiéndose en un mito, es decir, ha llegado a infundir en la imaginación colectiva unas representaciones mentales e icónicas que son compartidas y reconocidas por millones de personas en todo el mundo, incluidas muchísimas personas que jamás han leído ni probablemente leerán la obra de Cervantes, ¿no? Piensen en la estampa del caballero, un caballero delgado, alto, montado en un caballo y un tipo bajito montado en una mula. Esa imagen la asocia todo el mundo con el Quijote aquí y en China, ¿no? y en las culturas más remotas en las que probablemente nadie ha leído lo que se dice leer el Quijote, son mitos universales. Pues bien, hay en cambio un surco de esa estela que no ha sido tan bien explorado, ni siquiera tan explorado, y eso que hacerlo puede deparar una de las más patentes confirmaciones del mito. Me refiero a la estela o a la impronta lingüística, es decir, a la huella que el Quijote ha dejado en las lenguas y especialmente, claro, es en la nuestra, en el acervo lingüístico, en el acervo idiomático del español. No en vano, el Quijote es esencialmente, como toda obra literaria, una construcción lingüística, un edificio construido con palabras. Pues bien, algunas de esas palabras han pasado a ser tan nuestras como de Cervantes. Hay varias zonas que quiero explorar en la estela lingüística que ha dejado el Quijote. Una, que es tal vez la más llamativa, la ocupan las palabras resultantes de la conversión en nombres comunes de los nombres propios que designan a los protagonistas de la novela, mediante un proceso que los lingüistas llamamos lexicalización. El diccionario de la Academia recoge en su edición actual, la de 2014, hasta 4 entradas que tienen que ver con lo que estoy diciendo, estas 4 palabras. Dulcinea, de Dulcinea, personaje del Quijote de Miguel de Cervantes. Coloquial, mujer querida. Perdón, me he saltado la primera. Quijote, por alusión a Don Quijote de la Mancha. Primera sección, hombre que como el héroe cervantino antepone los ideales a su provecho o conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Y segunda sección, hombre alto, flaco y grave, cuyo aspecto y carácter hacen recordar al héroe cervantino. Quijote en minúscula, claro está, como nombre común, lexicalizado. Dulcinea, ya lo he leído, incluso no solo mujer querida, que no es una definición tal vez muy afortunada. María Moliner define un poco mejor. María Moliner define amada de un hombre. O sea, la Dulcinea es la amada. Y una segunda acepción poco usado y bueno, por lo abstracto yo creo que sería más difícil de demostrar o de documentar esta segunda acepción, aspiración ideal, fantástica comúnmente. Claro, Dulcinea no existe, ¿no? Rocinante, por alusión a Rocinante, caballo de Don Quijote, etc. Rocín Matalón, claro, desde luego el que lea hoy esto de Rocín Matalón no se va a enterar mucho, les pongo ahí lo que significa matalón, que es flaco, endeble y con mataduras. Y finalmente Maritornes, en femenino coloquial, moza de servicio, ordinaria, fea y hombruna. El fenómeno es conocido, ¿no? El nombre de un personaje histórico, mitológico o literario pasa a remitir arquetípicamente a cualquier individuo que tiene los rasgos más salientes del personaje en cuestión. Así, por ejemplo, un Hércules es un hombre de mucha fuerza, una Celestina, siempre con minúscula, es una alcahueta, etc. Lo que ya no es tan frecuente, desde luego, es que una sola obra literaria haya propiciado al menos 4 lexicalizaciones si nos atenemos a las que el diccionario recoge como procedentes de la gran creación cervantina. Inmediatamente se echa de menos ahí el nombre del escudero.
Y se pregunta uno si la lista de lexicalizaciones no podría incrementarse en una más gracias a dicho nombre, al de Sancho. Podemos responder afirmativamente, tras comprobar que, aunque en el diccionario de la Academia no figura el nombre del escudero como sustantivo común, sí lo registra el diccionario del español actual dirigido por Manuel Seco, que nos proporciona, además, gran ventaja del diccionario de Seco, un ejemplo real de uso contemporáneo. Sancho Panza, también con la grafía Sancho Panza, separado y con mayúsculas. Individuo falto de ideales, pobre Sancho, ¿no? Individuo falto de ideales. Y un texto de Luis María Ansón. Luis María Ansón no quiere que se le ponga tilde a su apellido ahora, por eso no se la ponemos, pero hay que leerlo Ansón. Las nuevas generaciones han creado una época sin gloria y sin poesía, donde lo vulgar se impone traído por la opinión de las mayorías y las masas. Vivimos en una sociedad de Sancho Panzas. Este libro de Ansón es un libro el libro del que procede este texto es de 1965. Realmente no se puede decir que Sancho Panza haya llegado a lexicalizarse tanto como Quijote, ni mucho menos. No hay muchos ejemplos de la lexicalización de Sancho Panza, aunque sí he podido encontrar alguno más, como este, de Enrique Gil Calvo. Cuando el carisma se rutiniza y se pierde la fe ideológica, los antaño Quijotes se transforman sin querer en Sancho Panzas incompetentes, ineficaces y mediocres. Claro, el hecho de que estén los dos, digamos, uno facilita la lexicalización del otro. Un segundo contingente léxico que quiero examinar lo constituyen las voces derivadas de esos mismos nombres propios, en particular los de la pareja protagonista, Quijote y Sancho Panza. El Quijote y Sancho Panza se han convertido en bases léxicas que han posibilitado en español la acuñación de las siguientes palabras. Presentes en el diccionario de la Academia, que como saben ustedes antes se utilizaba mucho la abreviatura, la sigla DRAE, ahora se prefiere DLE, Diccionario de la Lengua Española. Se prefiere DLE para subrayar que ya no es el diccionario de la Real Academia Española, sino de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Pues bien, en el diccionario de la Academia, en la última edición, la de 2014, están presentes todos estos. Don Quijotesco, Quijotada, Quijotería, Quijotesa, Quijotescamente, Quijotesco, Quijotil, Quijotismo y Sancho Pancesco. Y el espléndido diccionario del español actual de Manuel Seco añade Quijotizar y Sancho Pancismo. Pero la cosa no termina aquí. Tengo constancia del empleo, aunque pueda ser solo ocasional, a lo mejor una única vez, pero algo es algo, de Quijota, Quijotista, Quijotero, Quijotano, Quijótico, Quijotuno, Quijotilmente, Quijotización, Quijotizante, Quijotear, Quijotidad, Don Quijotismo, aquijotado, aquijotarse, enquijotarse, desquijotar, desquijotizarse, desquijotización y Sancho Pancista, Sancho Pancino, Sanchesco, Sanchizar y Sanchificación. Todo esto lo tengo documentado y no les voy a aburrir con los textos correspondientes. Un buen número de estos derivados se concentra en la obra que sin duda más partido lingüístico ha sacado de estas dos raíces, que es La vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno, que es por momentos un juego casi torturante con estos derivados. Como se ve, es mucho lo que lingüísticamente le debemos a Quijote. Veamos lo que deriva del texto mismo de la novela. Como es lógico y sabido, las creaciones léxicas con fecha de nacimiento precisa y padre conocido son raras en las lenguas, pues estas son instituciones sociales que anónima y colectivamente va fraguando la comunidad de los hablantes. Solo muy de vez en vez ocurre que una feliz creación individual consiga alojarse en la memoria idiomática compartida. Pues bien, de ello nos depara la obra de Cervantes algunos ejemplos. Así, la palabra voquible, acuñada por Sancho, ¿no? Hay un pasaje muy conocido que dice: personajes, que no personajes, Sancho amigo, dijo Sansón. Otro reprochador de voquibles tenemos, dijo Sancho. Pues bien, ese voquible ha llegado a los diccionarios y en cierto modo al uso de hoy, aunque limitado. Hay 18 ejemplos de voquible en corde. Supongo que saben lo que es corde, es un gran corpus diacrónico del español que ha hecho la Academia. Pues hay 18 ejemplos de voquible en corde, sin contar, claro está, el de Quijote.
11 de ellos en Galdós, o sea que a Galdós le gustó la palabra, la emplea 11 veces. Y 6 ejemplos en CREA. El CREA es el corpus de referencia en español actual. Es como si dijéramos la continuación del CORDE que comienza en 1975. El diccionario de la Academia registra la palabra voquible desde 1925, ahí tienen los datos, con la definición vocablo. Más exacta me parece la que ofrece el DEA, que es vocablo raro, o sea, voquible no es cualquier vocablo, es vocablo raro. Lleva en este diccionario, en el DEA, las marcas de literario y humorístico. Y va, claro, bien puesta, ¿no? Y va acompañado de un texto, y no es incompatible que sea literario y humorístico, va acompañado de un texto de Gonzalo Torrente Ballester. Lo bueno del DEA es que nos da textos, cosa que el diccionario de la Academia no hace. Quien emplea la palabra le hace, desde luego, como un guiño que captarán los lectores de Quijote, es como un homenaje a la novela. Un caso aún más significativo es el de esa creación genial, que es la voz Baciyelmo, con la que el escudero consigue escurrirse de una situación comprometida, ¿no? Baciyelmo no está en el diccionario común de la Academia, pero bien podría estar, pues tiene a sus espaldas no solo el célebre pasaje cervantino, sino también sus ecos posteriores. He aquí cómo la recogió el diccionario histórico de la lengua española, desgraciadamente interrumpido, en el que yo trabajé mucho tiempo. Baciyelmo, creación humorística de Cervantes puesta en boca de Sancho para designar, sin llevar la contraria a su amo, pero al mismo tiempo sin negar la evidencia, la vacía que Don Quijote cree ser yelmo. Se ha utilizado posteriormente en contextos cervantinos con referencia a este pasaje, y también para referirse a situaciones o realidades caracterizadas por la pretensión de conciliar, mediante una fórmula híbrida, posiciones enfrentadas. Claro, no era muy fácil definir qué es Baciyelmo, ¿no? Entonces las citas que no las he puesto ahí para no, y porque era demasiado extenso, las citas que vienen debajo de esta definición son naturalmente la de Cervantes, luego salta a Unamuno, luego hay un texto de La Pesa y luego un texto de Lorenzo López Sánchez, un periodista que escribía en ABC. Es decir, los ficheros de la Academia tenían 3 ejemplos de Baciyelmo del siglo XX. Como puede verse, no puede verse, lo tengo resumido, pero necesitan los textos, el diccionario histórico cita esos 3 textos que he dicho. Y el DEA, en su segunda edición, el DEA ha tenido 2 ediciones. En la primera no recoge Baciyelmo, en la segunda sí, y cita el mismo texto de López Sancho, que cita el histórico, y otro más de Andrés Trapié, de 2005, de un artículo en La Vanguardia. En el texto de La Pesa, sin ninguna referencia concreta al Quijote, la palabra se usa como aposición, es decir, como un adjunto calificador. El texto de La Pesa dice soluciones Baciyelmo, o sea que como ven, Baciyelmo funciona como un adjetivo, ¿no? Como un adjunto de soluciones. Por eso no es de extrañar que para esa misma función adjetiva haya surgido el adjetivo baciyélmico, que en el diccionario histórico documenta en 2 autores contemporáneos. El histórico cita un texto de Francisco Marcos Marín y otro de Francisco Rico. Y también registra, el diccionario histórico, la misión era registrarlo absolutamente todo, también registra un baciyelmista, ocasionalmente empleado por Unamuno. Baciyelmo y baciyélmico, por cierto, han entrado, un poco tarde, pero por fin han entrado en el diccionario común de la Academia en su última edición, en la de 2014. Lógicamente, la lexicografía española ha tenido muy presente la gran creación cervantina, empezando por el más importante diccionario completo jamás realizado en nuestra lengua. El honor de esta proeza les corresponde aún hoy a los fundadores de la Academia Española, es decir, a aquel puñado de próceres y eruditos, hoy casi por completo olvidados a título individual, que empezaron a reunirse en 1713 en torno a Marqués de Villena, publicaron 13 años más tarde el primer tomo del conocido como Diccionario de Autoridades y otros 13 después el 6º y último. Haber coronado en solo 26 años esa proeza es algo de lo que yo todavía me sorprendo.
Si no me he equivocado en mis recuentos, el autor que más veces se cita en el diccionario, en los 6 tomos de ese diccionario, el autor que más veces se cita como autoridad, es decir, del que se citan autoridades, y por eso se llama así, por eso se conoce como ese nombre del diccionario, el autor más citado en autoridades es Quevedo, seguido no muy de cerca por Cervantes. Y como de toda la producción de ambos autores, la obra más extensa, sin duda, es El Quijote, puede asegurarse que el libro más citado en autoridades es la gran novela cervantina, lo cual naturalmente no tiene nada de extraño ni de sorprendente, pero en lo que pueda tener de temprano e indirecto homenaje merece ser subrayado. La riqueza léxica del Quijote fue un tesoro que permitió a los redactores de aquel primer diccionario ejemplificar multitud de palabras y acepciones, y que también propició, como otros textos y autores, la inclusión de voces empleadas por primera y aún por única vez en la novela. Hay creaciones expresivas y más o menos jocosas que están en el diccionario de autoridades por la sola razón de que aparecen en el Quijote. Por ejemplo, cuando el duque pregunta a Sancho si él ha visto a Dulcinea encantada, el escudero responde: ¿y cómo si la he visto? Pues ¿quién diablos sino yo fue el primero que cayó en el achaque del encantorio? Tan encantada está como mi padre. Pues bien, esa voz, encantorio, formada sobre el modelo de casorio o velorio, no escapó a la diligencia de los académicos fundadores que insertaron en el diccionario, como ven ahí, el siguiente artículo: encantorio, sustantivo masculino. Lo mismo que encanto o encantamiento, es voz baja y rústica, claro, porque la usa, no sé si es tan baja o tan rústica, pero baja y rústica porque es que en realidad es voz de Sancho, no es que sea baja y rústica, es que la usa Sancho y nada más que Sancho, ¿no? Y cita el texto, ¿no? En el achaque del encantorio. Pues bien, como se sabe, las 23 ediciones del diccionario de la Academia descienden en línea directa, pero ya sin autoridades, de aquella obra fundacional. Por eso la palabra sigue figurando hoy en el diccionario de la Academia: encantorio, de encantar, masculino, coloquial, encantamiento. En este caso, la ausencia de marcas, el que no lleve la marca de anticuado o de desusado, induciría a pensar a cualquiera que la palabra sigue hoy en uso en todo el mundo hispánico, en el español coloquial, eso sí. ¿Es esto verosímil? La verdad es que la palabra encantorio solo muy rara vez puede encontrarse en algún pasaje y prácticamente siempre como guiño cervantino, en recuerdo de la situación concreta para la que, poniéndola en boca de Sancho, la ideó Cervantes. En puridad, pues, pertenece más que a la estela lingüística de Quijote, pertenece a la estela lexicográfica de Quijote. En mi opinión, no sería muy grave que esa palabra y otras que estén en la misma situación dejaran de figurar en el diccionario común. Si está en él es como homenaje a Cervantes, pero eso no se advierte y tal como está recogida parecería que la usamos cualquiera de nosotros, los hispanohablantes de hoy, en cualquier momento, coloquialmente. Eso sí, es la única marca un poco restrictiva que lleva, la de coloquial. Caso distinto es el del adjetivo escuderil. Escuderil aparece... Cervantes era muy aficionado a las posibilidades suavemente humorísticas del sufijo il, y crea este derivado porque obviamente le viene de perlas, ¿no? Y lo emplea, como digo, hasta 10 veces en la novela sale el adjetivo escuderil. Pues bien, era por tanto inevitable que cayera en las redes de autoridades. Escuderil, adjetivo de una terminación, cosa perteneciente al oficio de escudero, quiere decir, perteneciente o relativo al oficio de escudero. Definir un adjetivo con el sustantivo cosa no es muy ortodoxo hoy, pero el diccionario de autoridades estaba descubriendo las técnicas lexicográficas. Y fíjense, cita naturalmente un texto del Quijote y luego un texto de Espinel, de la vida del escudero Marcos de Obregón, de manera que ya tal vez por influencia de Quijote, Espinel utiliza también el adjetivo escuderil. Tenemos constancia de que en muchos casos ha sido el diccionario académico mismo en sus sucesivas ediciones el que ha actuado como difusor de una palabra o de una acepción infrecuentes. Tratándose, sin embargo, de una obra tan leída en todos los tiempos como el Quijote, la reaparición en el uso de una creación cervantina del Quijote ha de atribuirse
a influencia directa de la novela, no a influencia del diccionario. Nótese que, como acabamos de ver, ya Vicente Espinel empleó escuderil en 1618, es decir, después que Cervantes, ¿no?, en la vida del escudero Marcos de Obregón. Antes, y eso lo refleja en Autoridades, ya se había apropiado del adjetivo escuderil, ni que decir tiene, Avellaneda, el autor del Quijote apócrifo. Y andando el tiempo, la usarán, según refleja Corde. Hoy, desgraciadamente, no tenemos un diccionario histórico más que unas 2/3 partes de la letra A y un poquito de la letra B. Eso me ha permitido ponerles el ejemplo de Bacillermo, pero desgraciadamente no les puedo mostrar el adjetivo escuderil en el diccionario histórico porque no existe, pero bueno, podemos hacer búsquedas en el Corde. Pues bien, según refleja Corde, poco más de media docena de autores han utilizado escuderil, desde Castillo Solórzano a Enrique Larreta, pasando naturalmente por Unamuno. Por esa razón no es objetable, o sea, aquí el número de apariciones es lo suficientemente elevado, no es objetable que el diccionario de la Academia siga hoy recogiendo el adjetivo escuderil. Tal vez lo sea un poco más que se mantenga desde Autoridades también hasta hoy el adverbio escuderilmente. Bueno, claro, los adverbios en mente, si existe un adjetivo, automáticamente existe ya el adverbio en mente correspondiente, pero en fin, que esté en el diccionario de hoy el adverbio escuderilmente, pues es un poco marciano, como dirían ustedes, ¿no? Que la novela aparece una sola vez, escuderilmente, y que no parece que haya vuelto a usar o a necesitar nadie nunca más. Hay otras creaciones cervantinas, más o menos humorísticas, que fueron recogidas por el diccionario de Autoridades con el correspondiente pasaje del Quijote y que siguen hoy en el diccionario común, aunque nadie o casi nadie haya vuelto a emplearlas. Y los que las han usado lo han hecho con carácter de guiño u homenaje. Así ocurre con Condesil, segunda parte, capítulo 5, con Barbilucio, con Dueñesco, con entreparecerse, con labradoresco, con asnalmente. Son palabras que están en el diccionario, pero no están porque las recogió el diccionario de Autoridades con un texto del Quijote. Y hoy deberían llevar alguna marca, no disuasoria, pero sí informativa. También tenemos palabras del Quijote que escaparon al control de Autoridades, pero que fueron incorporadas por ediciones posteriores del diccionario, las ediciones ya en un solo tomo que se publican desde 1780 en adelante. Puesto que en estas entregas ya no figuran textos o autoridades, no podría certificarse que tales incorporaciones deriven precisa y exclusivamente del uso cervantino, pero tratándose de voces inusitadas y de una obra de tal importancia, la afiliación es prácticamente segura. La edición de 1791 recogió majagranzas. Les van a parecer todas muy raras, unas las van a entender mejor que otras. En fin, no me puedo detener. La edición de 1791, son todas palabras del Quijote, ¿eh? La edición de 1791 recogió majagranzas. ¿Por qué? Pues porque está en el Quijote, aunque no lo demuestra porque esta edición ya no cita textos. La de 1803, andantesco, hechiceresco, jumentil, pasitamente, en pinganitos. La de 1869, pazpuerca y venteril. La de 1884, pedernalino y pelarruecas. La de 1899, demostino. La de 1925, lloramico. Si van ustedes al diccionario se encontrarán las definiciones de esas palabras. Están en el diccionario porque en algún momento cayeron en las redes de los académicos que hacían el diccionario y es de suponer que se pusieron contentísimos de encontrar en el Quijote una palabra que no estaba todavía en el diccionario y solo por ser de Cervantes, aunque no la empleara nadie más nunca, eso bastaba y sobraba para incluirla en el diccionario. Entre los diccionarios no académicos, el de Vicente Salvá, muy interesante, de 1846, estuvo especialmente atento al léxico del Quijote, que en su momento, al léxico que aún no había sido registrado por el de la Academia. Por Salvá, entonces, las palabras que no estaban en el diccionario de la Academia las ponía entre corchetes, pero Salvá fue un muy buen lexicógrafo que amplió el trabajo de la Academia.
El texto de Quijote, papeletizado no sobre la edición Príncipe, sino a partir de una de las muchas posteriores, y ahora les diré cuál, ediciones en las que casi inevitablemente el número de erratas o deturpaciones iba en aumento, el texto de Quijote, digo, tendió incluso alguna divertida trampa a los redactores del diccionario de autoridades, provocando la inclusión en él de al menos un espécimen de lo que los lexicógrafos llamamos palabras fantasma. Así ocurrió con el caso, creo, muy curioso que les presento a continuación. Una supuesta palabra amarrazón. Eso es el diccionario de autoridades, dice término náutico. Las cuerdas, cables y gúmenas con que se atan, afirman y aseguran las embarcaciones en los puertos. Luego da la equivalencia latina y luego Cervantes, Quijote, tomo 1, capítulo 46, y cortad la amarrazón con que este barco está atado. Nos vamos al Quijote de 1605 y nos encontramos y cortar la amarra con que este barco está atado. En el Quijote de 1655 se duplica, mejor dicho, el con se aproxima y se junta con amarra y se convierte en una cedilla. Claro, porque el cajista se arma un taco y pone amarrazón con C cedilla. Y cortar la amarrazón que este barco está atado, que no se entiende, no hace buen sentido. Con lo cual, en el Quijote de 1706, amarrazón con, o sea, el con, ahí es cuando se duplica, y cortar la amarrazón con que este barco está atado. O sea, fíjense, esa es la historia de una errata y cómo esa errata fue la responsable. Aquí podemos saber que la edición del Quijote que manejaban los académicos era la de 1706, la de la errata consumada, la de la errata ya arreglada y estropeado el texto de Cervantes. Y como la Academia decidió prescindir de la C cedilla justo en ese año, en 1726, pues ya lo escribieron con Z, con lo cual el reconocer la errata era claro. Bien, esto lo descubrimos cuando hicimos el diccionario histórico y entonces quitamos del diccionario la palabra amarrazón. Es decir, amarrazón se había colado de matute en el diccionario, era una errata divertida y bueno, es lo que podríamos llamar las miserias de la filología, ¿no? La miseria y la grandeza de la filología. Otra faceta atractiva de la estela lingüística del Quijote, y no libre tampoco, por cierto, de contaminaciones apócrifas, es la que nos deparan las frases de la novela. No requiere muchas explicaciones el hecho de que el diccionario académico recoja en el artículo molino, desde 1925, la expresión molinos de viento con la definición de enemigos fantásticos o imaginarios. Bueno, no hace falta mucha imaginación para saber por qué está eso ahí. Más interés tienen las muletillas y frases que se han convertido en proverbiales, a veces sin que los hablantes tengan conciencia clara de su origen y de su alcance. Con la fórmula leoncitos a mí, puede uno alardear de que no sea milana ante peligros o amenazas y estará evocando, a lo mejor incluso sin saberlo, la gallardía, no, probablemente sabiéndolo, la gallardía del caballero de la triste figura de la aventura de los leones. Tal vez no todo el mundo que ha oído y que emplea la frase la del alba sería, sabe exactamente lo que está diciendo. ¿Y por qué? Es el arranque del capítulo 4 de la primera parte. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, donde el lector debe suplir la palabra hora con que ha terminado el capítulo anterior. Es decir, el capítulo anterior termina con la palabra hora y enlazando muy elegantemente un capítulo con otro, Cervantes empieza. La del alba sería la que, la hora, que es la última palabra que aparece en el capítulo inmediatamente anterior. Es decir, la del alba es la hora del alba. Pues bien, puede decirse que en español esa elipsis del sustantivo hora ha llegado a hacerse fraseológica, de modo que la del alba significa la hora del alba sin necesidad de que en el contexto se emplee la palabra hora. Mucha gente cree que las expresiones desfacer un entuerto, desfacedor de entuertos, con esa F arcaizante, proceden de Quijote, como que designan una de las misiones a las que está llamado el caballero andante.
Sin embargo, en vano se buscarán tales expresiones en la novela, donde la palabra entuerto no aparece ni una sola vez. Lo que sí aparece en ella es desfacer tuertos, y más aún enderezar tuertos, enderezador de tuertos, puesto que tuerto, literalmente torcido, significaba también agravio, sin razón o injuria que se le hace a alguno, según explica el diccionario Kerian. También es en parte fruto de la imaginación colectiva la frase que habrán oído: con la Iglesia hemos topado, deformación de lo que realmente le dice Don Quijote a Sancho cuando llegan de noche al toboso y, buscando en la oscuridad el alcázar de Dulcinea, tropiezan con el principal edificio del pueblo, con la iglesia. Don Quijote dice: con la Iglesia hemos dado, Sancho. Es curiosa no solo la alteración de la frase, topado en vez de dado, aunque realmente se topa con ella, pero el verbo que emplea es: con la Iglesia hemos dado. Es curiosa, digo, no solo la alteración de la frase, sino sobre todo que, convertida esta frase en proverbial, se hayan visto en ella unas segundas intenciones que seguramente ahí no hay. Es la Iglesia con minúscula y no la Iglesia con mayúscula de lo que la frase habla. Si se le quieren sacar segundas intenciones, se puede, pero ya sabéis que con la Iglesia hemos topado. Bueno, pues es la Iglesia con mayúscula, la Iglesia como institución. Pero en el texto de Quijote es una cosa mucho más sencilla. Con la Iglesia hemos dado. ¿Se le ha querido sacar punta? Es posible. ¿Tenía alguna segunda intención Cervantes al escribir eso? Yo creo que no. Ahora bien, el caso más sorprendente de frase apócrifa, puesto que esta vez no corresponde, como los anteriores, a ninguna otra más o menos similar que se diga en el Quijote, es la frase ladran, luego cabalgamos, con alguna variante como ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Muchas veces se lee o se oye esa fórmula con mención expresa de que es una frase dicha por Don Quijote, lo cual es completamente falso, como lo puede comprobar cualquiera releyendo la novela entera, si quieren, o mejor, mediante una sencilla búsqueda electrónica en el texto. Nada, no hay nada de ladran, luego cabalgamos en el Quijote. Lo extraño es que tampoco hay en la obra ninguna frase parecida de la que esta apócrifa haya podido derivar. La pregunta entonces surge inmediatamente, o mejor dicho, la pregunta: ¿de dónde procede esa frase? Ladran, luego cabalgamos. ¿Quién y cuándo se la endosó al héroe cervantino? De momento no tengo respuestas para estas preguntas, aunque sí alguna pista para la primera de ellas. Volvamos a las dos cuestiones lingüísticas principales relacionadas con el Quijote: la lexicalización de los nombres de personajes de la novela y la utilización de los principales como bases para la derivación léxica. La lexicalización de los nombres de los personajes es sencillamente la conversión de los correspondientes nombres propios en nombres comunes, como ya les he dicho. Ya vimos al comienzo cómo recoge el diccionario académico de hoy las palabras Quijote, Dulcinea, Rocinante y Maritornes. Pues bien, el primer diccionario de la Academia, el diccionario de autoridades, encontramos en él ya un artículo para Quijote, y otro, como veremos, para Rocinante. Quijote. Primero viene la armadura que cubre y defiende el muslo, ¿no? Ese tecnicismo de las armaduras que parece ser que fue la palabra que eligió Cervantes para dar nombre al personaje, ¿no? Es decir, este Quijote todavía no está lexicalizado, ¿no? Y la segunda acepción es, ya en la consecuencia de la novela, se llama Quijote al hombre ridículamente serio o empeñado en lo que no le toca. Bueno, la primera acepción, como ven, es la armadura, la segunda es la lexicalización del nombre propio y, como ven, autoridades no tenía ningún texto con que ejemplificarla. El diccionario de autoridades no siempre tiene autoridades. Si los académicos no tenían ninguna, pero consideraban que debían incluir la palabra o la acepción, la incluían. Menciones del hidalgo manchego hay desde luego muchas en el 17, pero no he encontrado ejemplos de la lexicalización hasta el siglo XVIII. Torres Villarroel, ese texto no lo he puesto, Torres Villarroel emplea Quijotillo, por supuesto con minúscula, en 1724, y en este texto de una carta de Mayans
de don Gregorio Mallán se aprecia ya perfectamente la conversión del nombre del personaje cervantino en nombre común, aunque está escrita con mayúscula, pero no es relevante que esté escrita con mayúscula o con minúscula. Son los datos, es el contexto gramatical el que nos debe llevar a decidir si es una lexicalización o no. Y este desde luego lo es. Lo que no, sobre todo porque está en plural, lo que no puedo sufrir es que teniendo yo ánimo para sufrir injurias por Dios, quieran algunos necios Quijotes contestar los duelos por mí. Así, eso es un nombre común totalmente. Y en cuanto al artículo Rocinante, dice autoridades, esto es un diccionario de autoridades, lo mismo que Rocín, dícese frecuentemente de que está muy flaco. Y aquí cita un texto del Quijote. El pasaje que cita el diccionario es interesante, es de la propia novela. Es un célebre fragmento en que Cervantes profetiza que el nombre de Rocín se va a convertir en arquetipo proverbial. Vamos a ver el texto ampliado en el que habla Sansón Carrasco del éxito de la novela. Es un texto muy conocido. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún Rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante. En realidad, si se fijan, en este texto el nombre del Rocín aún no está lexicalizado, pero curiosamente sí lo está en otro texto también muy temprano, del mismo siglo XVII, del Estebanillo González. Este sí que está lexicalizado, este hubiera sido mejor este le habría venido mejor a autoridades. Entré en Bruselas, donde al son de mis cascabeles y al estruendo de las herraduras de mi Rocinante, en minúscula, se despoblaban las casas y se colmaban las calles. Por lo que se refiere a la historia de los derivados de la palabra Quijote, tenemos el caso muy interesante de la palabra quijotada, que aparece ya en la novela misma. Un detalle que no escapó al diccionario de autoridades, Quijotada con un texto del Quijote. Eso de vengan más quijotadas es, según Sansón Carrasco, lo que dicen algunos ante la expectativa de una segunda parte de la obra. La palabra quijotada era el derivado más obvio, y hay varios ejemplos más de ella en el mismo siglo XVII, uno de ellos incluso anterior al de la segunda parte, es decir, entre 1605 y 1615 hay ya un ejemplo, hay un soneto que podría ser de Lope contra Cervantes en el que aparece la palabra quijotada. También recogió el diccionario de autoridades Quijotería. Pero para encontrar textos de esta palabra, de Quijotería, y los he buscado muchísimo, hay que esperar bastante, hasta principios del siglo XIX, en la novela de Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento. Y hay más derivados. En el siglo XVIII se utilizó mucho, con un valor peculiar, un vocablo del que me he ocupado en otra ocasión, muy interesante, que es la palabra quijotismo. En cuanto a los adjetivos derivados del nombre del protagonista, el más madrugador es quijotil, en Tirso de Molina en 1615 y quijotesco 1734 de nuevo en Mayán, etcétera, etcétera. Termino echando una rápida ojeada a la estela lingüística que la gran creación cervantina ha dejado en otras lenguas. Pues evidentemente el de Quijote es un mito universal. Y como es sabido, el éxito y el influjo de la novela fueron extraordinarios en toda Europa ya desde el XVII mismo, y no digamos en el XVIII. Para nuestro propósito resultan extraordinariamente útiles los grandes diccionarios de carácter histórico, los que no tenemos en español, pero sí disponemos de ellos para las principales lenguas, en particular para el inglés y para el francés. Pues bien, de acuerdo con el monumental diccionario de Oxford, en su segunda edición, la lengua inglesa conoce o ha conocido las siguientes voces. Quixote, supongo, no estoy muy seguro de que mi pronunciación de estas voces inglesas vaya a ser absolutamente ortodoxa. Quixote, nombre lexicalizado desde 1648, y también verbo, to act like a Quixote. Es decir, que ya saben que el inglés tiene una capacidad increíble de convertir un sustantivo en un verbo. Quixotism, quixotism, quixotery, quixotic, quixotish, quixotical, quixotically, quixoticism, quixotize, don quixote, don quixotism, con las fechas de cada una de ellas tomadas del Oxford. Añádase Dulcinea, Dulcinea, no sé cómo lo digas, Dulcinea, lexicalizado desde 1748, y Sancho, supongo,
para el que el diccionario de Oxford ofrece ejemplos de 1870 y de 1934. Para el francés podemos servirnos del Trésor de la langue française y de la base historique du vocabulaire français, Don Quichotte desde 1631, Don Quichotisme, Don Quixotesque, Don Quixoterie, Quixotesque, Dulcinée, Maritorne, desde 1798, o sea, hasta Maritorne ha llegado a la lengua francesa. Como se ve, frente a lo que ocurre en inglés, en francés el nombre del protagonista y sus derivados incluyen preferentemente la forma de tratamiento, ¿no? El don. Otro tanto ocurre en alemán, mientras que en italiano la situación es más equilibrada. Para estas lenguas no dispongo de unos datos tan ricos porque no tienen diccionarios tan buenos como el inglés y el francés, pero sí puedo ofrecerles los siguientes. Para el italiano, el diccionario de Battisti Alessio recoge Quixotto en Alessandro Tassoni y Don Quixote en el siglo XVIII. Y el diccionario de Battaglia recoge Don Quixotesco, Don Quixotescamente, Don Quixotismo, Dulcinea o Dulcinea. No estoy muy seguro de cómo. Lo del italiano es un cordio, porque como no ponen tilde a las esdrújulas, no se sabe si dirán Dulcinea o Dulcinea. Dulcinea, supongo. Don Quixotata en Giusti, Quixotesco en el siglo XX, Quixotismo en el siglo XX. Y finalmente, en un diccionario dedicado a inventariar palabras alemanas de origen extranjero, veo Don Quixote, Don Quixoterie, Don Quixotiar y Don Quixotismus, formas que sin embargo no registra el Deutsches Wörterbuch de Jakob y Wilhelm Grimm, que es el gran diccionario alemán. En fin, perdonen ustedes este bombardeo polígloto final. Solo quería mostrar que la huella del Quijote, no solo en nuestro idioma, sino en todos los idiomas, ha llegado a ser profunda e indeleble. Las palabras de Cervantes no son ya solo suyas, son de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres algún comentario? Si hay preguntas, yo encantado. Sí. ¿Hay alguna cosa que quieran preguntarme? ¿O algún comentario? ¿Algún denuesto? ¿Algún...? Yo tengo una. Venga. ¿Tiene alguna referencia de por qué se popularizó tanto lo de desfacer un tuerto? No, el por qué, yo siempre digo que en historia de la lengua las preguntas más difíciles son los porqués. Es decir, los historiadores de la lengua tenemos que responder a qué, al cuándo, al cómo, pero el por qué, la verdad es que no, son mitos que se lanzan. Bueno, no sé, se me ocurre pensar que como la palabra tuerto, la conocemos, pero para otra cosa, para la persona a la que me falta un ojo. No conocemos tuerto, conocemos entuerto, ¿no? Entuerto la conocemos más que tuerto. Entonces, hemos, no sé cuándo, corrompido la expresión cervantina sustituyendo tuerto por entuerto, ¿no? Y se lo hemos endosado a Quijote. Bueno, la pregunta se podría intentar responder gracias a que hoy tenemos no solo estos corpus maravillosos que ha hecho la Academia, sino algo que yo cuando se los señalo a mis alumnos se quedan un poco sorprendidos, pero que es una herramienta absolutamente increíble para los filólogos, que es Google Books. Google Books. A mí Google Books me ha cambiado la vida, lo digo así de claro, vamos. Es decir, que en Google Books nos podemos meter y poner desfacer entuertos, ¿no? Y como les recomiendo siempre lo que se llama búsqueda avanzada de Google Books, no la búsqueda normal, sino la búsqueda avanzada. Y ahí, aunque no es una herramienta pensada para filólogos, tiene una utilidad filológica impresionante. Podemos poner desfacer entuertos, no tuertos, sino desfacer entuertos, y a ver cuándo, quién lo usó primero, porque Cervantes no lo usó, a ver quién lo usó primero, y si ya entonces se lo endosó si ya era una cita
aproximativa y no fiel e infiel de Quijote. Me está usted dando una idea. Cuando llegue a casa lo miraré, porque realmente, miren, yo he trabajado muchos años con los ficheros de la academia, ¿no? Los ficheros de la academia son unos ficheros que aún hoy observamos y utilizamos y que se pueden consultar en la red y que son una maravilla, pero no está todo. No está todo, ni muchísimo. Los ficheros de la academia la academia llegó a acumular 12 millones de papeletas, que no está nada mal. Con ellas hacíamos el diccionario histórico. Pero los corpus, y no digamos Google Libros, han multiplicado eso por miles. Y a lo mejor con una pesquisa electrónica podríamos ver quién fue el primero que le endosó a Cervantes desfacedor de entuertos o desfacer entuertos. Y luego usted preguntaba, ¿por qué? Bueno, pues porque la tradición oral, como sabe muy bien Maximiano Trapero, pues es imparable, ¿no? Lo dijo uno y ya otro lo oyó y se extendió, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no conocían los hablantes ya la palabra tuerto y sí entuerto, probablemente esa fue la razón. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería comentarle ahí un poco de lo que acaba de decir. Se me viene a la mente que el Quijote ha sido lectura, no sé si, no soy hispanista, pero tiene noticia de que en alguna época el Quijote era libro de texto. Incluso el único libro de lengua española. Yo tengo en casa un Quijote adaptado, del cual también he aprendido muchas cosas, y mi madre me decía que ese era su único libro de lengua, en la educación básica. Entonces, en esas adaptaciones puede que haya empezado a surgir, ¿no? Sí. Quizá... Evidentemente que el Quijote ha sido una obra popular desde el primer momento, es evidente, y amigos que en el siglo XVII ya se reimprime varias veces, en el XVIII lo mismo. La cantidad de ediciones de Quijote es enorme, digamos, el único inconveniente que ha podido tener el Quijote para ser una obra verdaderamente, en fin, muy leída es su extensión, ¿no? Es decir, que realmente, bueno, ¿cuántas personas han leído entero el Quijote a lo largo de la historia? Pues menos de las que podrían haberlo leído si fuese una novela de la extensión del Lazarillo. O sea, la extensión del Quijote asusta, ¿no? Pero sí, el Quijote se ha convertido en proverbial, ¿no? Lo de con la iglesia hemos dado está clarísimo. Y entonces, en manos de la gente, en manos del pueblo, en manos de la masa, las frases se deturpan, se modifican, se alteran, se corrompen. Y con la iglesia hemos dado, se convierte en con la iglesia hemos topado. Dicho por personas que a lo mejor no han leído el Quijote o que no saben que eso viene del Quijote, ¿no? Es decir, en efecto, el Quijote es una fuente de proverbialización, de fraseologización y una fuente de léxico, ¿no? Como he tratado de mostrar, ¿no? El adjetivo escuderil, no tenemos, bueno, vacillelmo, bueno. Pero claro, esas palabras vacillelmo, el que utiliza la palabra vacillelmo, yo la he empleado, ¿no? Y el adjetivo vacillélmico me parece muy útil, ¿no? Claro, lo indeciso entre dos posibilidades, ¿no? Francisco Rico utiliza vacillélmico o vacillelmo. Bueno, lo que pasa es que, claro, primero, si utilizas vacillelmo ante un oyente no muy culto, pues a lo mejor no entiende nada, ¿no? Pero a poco culto que sea, lo va a entender, lo va a asociar con el Quijote y se va a dar cuenta que he empleado muchas veces en la charla la palabra guiño, ¿no? Es un guiño cervantino, es un homenaje. Emplear la palabra vacillelmo es un homenaje a Cervantes, ¿no? Porque es una genialidad, ¿no? Esa fusión de la palabra vacía y la palabra yelmo que hace Sancho cuando está acorralado y no sabe qué decir, si es una vacía o es un yelmo, y dice es un vacillelmo. Esa genialidad absoluta, porque es una genialidad absoluta de Cervantes, pues ha dado lugar a esa palabra que, bueno, ha entrado en el diccionario, ¿no? Tarde, ha esperado 4 siglos, pero claro, para estar
Claro, es lógico que no estuviera porque es una broma ocasional, pero como han visto, el diccionario histórico tuvo que hacer, en fin, contorsiones para definir qué era bacillelmo y cómo se usa, ¿no? En situaciones parecidas a esa situación de indefinición de Sancho acorralado. En fin, es que a mí me parece realmente prodigioso, ¿no? Cómo la lengua se extiende, cómo los hablantes repiten cosas que han oído. Esa es la tarea, esa es la clave de la tarea a la que nos dedicamos los historiadores de la lengua, al saber cuándo, cómo, por qué se extiende un uso lingüístico, ¿no? Y no siempre podemos reconstruirlo en todos sus detalles. Nos faltan datos, ¿no? A veces nos faltan datos. Al fin y al cabo, solo podemos aprender la lengua escrita. La lengua oral se nos escapa, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y nunca vamos a recuperar un texto oral del siglo XVII, ni del siglo XVIII, ni del siglo XIX. La oralidad se nos escapa. Solo nos queda la textualidad, la escritura, lo escrito, que es mucho. Y hoy tenemos posibilidades de explorarlo impresionantes con la informática. Lo que pasa es que los que crean que la informática nos ahorra trabajo están muy equivocados. Nos da más trabajo. Porque hoy por hoy tiene que ser una mente humana la que lea los textos. Afortunadamente. Muy bien. Gracias.